Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por este pequeño retraso que tuve el día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por esperar. Y bueno, vamos a iniciar la clase de hoy justamente hablando sobre lo que va a ser la nueva fase del proyecto, que tenemos que empezarla a partir del día de mañana. Entonces, voy a compartirles el aula virtual para que nos podamos ubicar dentro del aula en dónde estamos al momento y los elementos que vamos a necesitar para la realización del proyecto. Entonces, bueno, en el capítulo 4 que revisamos esta semana a través de los materiales que ustedes leyeron, hablamos del tema de las métricas y hablamos de la necesidad de mejorar el proceso de software. Entonces, ahora vamos a utilizar ya en la práctica estos conceptos porque vamos a realizar una medición real de un conjunto de métricas. Por supuesto, no podemos cubrir todas las métricas que propone la norma 25.000, así es que vamos solamente a trabajar con un subconjunto de métricas que además son factibles de realizar en el tiempo que tenemos y en el producto que tenemos. Y a partir de esas mediciones vamos a plantear mejoras no solamente en el proceso, sino también mejoras en el producto, que bueno, ya sale del alcance de este semestre el hacer esas mejoras, simplemente quedarán planteadas en un informe que ustedes van a presentar. Entonces, como habíamos visto, vamos a basarnos para ello en el modelo de calidad del producto, que son los 8 criterios de calidad. No vamos a analizar los 8 porque pues no nos da el tiempo. Y también en el modelo de calidad en uso, que consiste, como habíamos revisado la semana pasada, en estos 5 criterios de calidad. Entonces, para cada uno de esos criterios de calidad, el modelo establece métricas, ¿no? De igual manera, no vamos a trabajar todas, por ejemplo, no vamos a trabajar libertad de riesgo, ni contextos de uso tampoco, y de las otras 3, efectividad y eficiencia y satisfacción, solo vamos a trabajar algunas métricas que ya les voy a mostrar. Entonces, bueno, eso con respecto a los modelos que vamos a utilizar como fundamento metodológico para la realización de la evaluación. Como sabemos, las métricas tienen que, de acuerdo al video que vimos, tienen que cumplir con ciertas propiedades para ser métricas de calidad, y la manera de obtener métricas es utilizando este modelo que se llama GQM, ¿no? También vimos que es importante que estas métricas se utilicen para dar recomendaciones y tomar acciones de mejora en los proyectos de software. Y bueno, todo esto se ve reflejado en un manifiesto que nos permite tener ciertos valores y ciertos principios para ir mejorando continuamente. Entonces, esa es básicamente la teoría general con la que nos vamos a mover en esta última parte de la materia, ¿no? Entonces, abrimos el capítulo 5, que es el último capítulo con el que vamos a trabajar. Este capítulo se llama Pruebas de Software, y en la parte teórica lo que vamos a hacer aquí es cubrir lo que establece nuestro sílabo de trabajo con relación a justamente la realización de pruebas sobre productos de software. Y para ello vamos a tomar como base lo que propone el sílabo de la certificación ISTQB. Nuevamente, por no ser parte de nuestro alcance en la materia, no vamos a cubrir todo el sílabo de la certificación, pero vamos a cubrir un buen porcentaje. Yo diría que un 80-85% del sílabo, exceptuando un capítulo que no nos corresponde, que es el capítulo de gestión de proyectos. Es decir, cuando tú tienes el rol del jefe de un equipo de proyecto, de pruebas, perdón, gestión de pruebas. Entonces, como habíamos conversado en la retrospectiva y en la revisión, ahora el equipo de desarrollo desaparece y aparece un nuevo equipo que es el equipo de evaluación de calidad.
y el que se va a encargar de hacer todas las pruebas que se requieran. Entonces, en esta semana bueno, el día de mañana vamos a trabajar en un laboratorio y en ese laboratorio vamos a aprender la utilización de la herramienta SourceSite con la que vamos a utilizar también en el proyecto. Y este es el libro de texto con el que vamos a trabajar en este capítulo. Se llama Fundamentos de Pruebas de Software. Los autores son Res Black y Gary Rueda. Y este libro está en español. Entonces, el libro de Fundamentos de Pruebas de Software cubre de una manera bastante completa, con ejemplos, ejercicios, todo lo que tiene que ver con el contenido de ISTQB para la certificación de calidad en pruebas de software. Y por lo tanto, las diapositivas que vamos a revisar esta semana, tal vez las vamos a empezar a revisar hoy y si pues necesitamos, si no nos da el tiempo, les continuaremos revisando mañana. Es las diapositivas de introducción justamente a tanto la organización de ISTQB, que es el Software Testing Quality Board Internacional, como las certificaciones que tiene y entre ellas obviamente la certificación que nos interesa acá, que es la de calidad. Y bueno, por ahí hay algunas cartoons, algunos memes y demás que he reunido para ustedes y que los iremos abriendo poco a poco en las clases que vamos a tener en el resto de este semestre. Entonces, bueno, mañana vamos a plantear el laboratorio y por lo tanto van a tener ustedes una semana para realizar el informe de laboratorio y ese va a ser el único trabajo individual de esta semana, porque como les decía, la idea es que mañana sea la fecha oficial de inicio del proyecto de autoevaluación. Entonces, la autoevaluación de la calidad, como habíamos conversado con cada uno de los equipos, va a consistir en que el producto de software con todos sus artefactos intermedios es ahora entregado al equipo de calidad. Y entonces el equipo de calidad recibe el producto y todos sus artefactos, documentos y demás, y recibe acceso a todos los repositorios, ¿no es cierto? Allí ir al GitHub, al ambiente de desarrollo para tener acceso al código, recibe completamente. Entonces, por eso habíamos dicho que en esta parte de la evaluación vamos a hacerlos en el mismo equipo para que este traspaso de cosas del equipo de desarrollo hacia el equipo de calidad, en este caso nos resulte transparente. Entonces, eso nos permite ahorrar tiempo, ¿no? Porque cada equipo ya tiene todo el material que necesita para hacer la autoevaluación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Pues la manera más práctica es guiarnos a través de una plantilla. Entonces, aquí está ya, bueno, tengo que actualizar la fecha. Ahorita le acabo de ver que se me ha quedado mal, pero porque en realidad la fecha que tenemos que entregar este informe, bueno, ya vamos a hablar de eso al final y ahí le actualizamos. Pero en todo caso, las especificaciones son muy simples: elaborar el informe de autoevaluación de calidad en base a la plantilla proporcionada, anexando una hoja Excel donde van a estar los detalles de las métricas. Entonces, igual que en la parte inicial, David va a acompañarles a ustedes en esta segunda parte del proyecto, con todo lo que es el apoyo metodológico, específicamente o particularmente más bien en el tema de cómo calcular las métricas. Entonces, él está preparando un documento, más bien dicho, un artefacto en Excel, en donde les va a ayudar con el detalle de las fórmulas de las métricas, las variables que tienen las métricas, algunos ejemplos como para que ustedes se guíen cómo tienen que hacer las mediciones como tal. Entonces, esa es la hoja Excel que ustedes anexarán. Y pues la plantilla ya la vamos a abrir en un instante para que la podamos revisar juntos. Y en la fecha que ya vamos a establecer, pues el coordinador subirá este informe de autoevaluación. Entonces, vamos a abrir y vamos a trabajar y vamos a revisar más bien en detalle este informe. Entonces, si ustedes están en el aula, también ya pueden de una vez descargárselo. En algún espacio en donde lo puedan ir revisando conmigo y tal vez si quieren tomando notas. Entonces, vean, esperemos un ratito que se abra.
Entonces, el proyecto inicia mañana, el proyecto de autoevaluación inicia mañana. El equipo es el mismo, el que antes era Product Owner ahora se transforma en líder del equipo de calidad. Entonces mantenemos los roles. El resto del equipo, que antes era el Scrum Team, ahora se transforma en el equipo de testers, incluyendo también el líder también tiene que hacer funciones de tester, obviamente, para poder entre todos avanzar. Entonces todos vamos a ser testers en este proyecto y el líder de calidad va a tener doble función de tester y de líder de calidad. Entonces, como en todo proyecto, ustedes tienen que establecer las tareas y la repartición de las tareas. Para eso les recomiendo guiarse en esta plantilla, ¿no? La plantilla ya te, te dice todo lo que tienes que producir y por lo tanto ustedes ya se pueden repartir ese trabajo y vamos a crear igual un proyecto en Jira que le tienen que dar acceso a David, en donde pues en este caso ya no es un proyecto de desarrollo, sino un proyecto de evaluación. Ahí ustedes crearán las tareas, asignarán las tareas a los miembros del equipo que les corresponda y sobre todo no se olviden de llevar el tracking del tiempo, ¿no? Entonces es toda la parte de gestión de proyecto la vamos a mantener. De igual manera tienen que abrir un nuevo proyecto en GitHub para usar el GitHub como repositorio de gestión de configuración. Entonces, igual le llamamos proyecto de evaluación de calidad y ahí van a ir ustedes, digamos, subiendo todos los artefactos, la matriz de Excel, la plantilla del informe y todos los otros elementos que ustedes van a ir produciendo, como por ejemplo van a necesitar hacer una encuesta a usuarios finales, van a necesitar generar reportes de las herramientas automáticas que vamos a utilizar. Entonces, todo eso tendrá que irse almacenando en el GitHub con el respectivo acceso a David, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recorrer juntos este informe, que son 8 páginas. La primera es la carátula y les pido que vayan tomando nota de las preguntas que tengan y al final de revisar el informe, pues abrimos el micrófono para todas las dudas que ustedes tengan sobre lo que van a hacer. Al final, para que de pronto alguna duda que se te presente al inicio, capaz que está ya explicitada más abajo en el informe. Entonces, por eso vamos a primero a revisar juntos todo y después a conversar cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, manos a la obra. La primera parte es simplemente la carátula. Entonces, lo que hay que ponerle es el nombre del producto. Esta es una autoevaluación. Eso significa que, y bueno, eso lo vamos a ver en la teoría, pero desde la perspectiva de lo que se llama independencia de la evaluación, este proyecto tiene poca independencia. Hay un gran sesgo en el sentido de que como nosotros somos los creadores del producto, tenemos un involucramiento cercano con el mismo y por lo tanto podría suceder, aunque vamos a tratar de evitar, que tu análisis no sea tan independiente, ¿no? Es decir, que tú inconscientemente o conscientemente juzgues al producto de una manera muy benévola. Entonces, la idea del equipo de calidad y de cada tester es ser muy escéptico y ser muy estricto, digámoslo así, con sus evaluaciones. Entonces vamos a tratar de distanciarnos del hecho de que el producto lo hicimos nosotros mismos y vamos a tratar de evaluar al producto como que hubiera sido hecho por otras personas. Y en esa medida, pues vamos a tratar de ser lo más, digamos, justos posibles con la evaluación que demos, ¿no? Obviamente tampoco nos vamos a ir al otro extremo de perjudicar digamos, perjudicar en el juzgamiento que hagamos de la calidad del producto. Entonces tenemos que tratar de mantenernos en lo que es el nivel justo de calidad, ni siendo muy benévolos en la evaluación, ni siendo tampoco injustos para perjudicar, ¿no? Entonces, eso porque estamos trabajando en modalidad de autoevaluación. Acá en esta parte irá el nombre y el logo del equipo y el nombre de todos los integrantes y la fecha de entrega. Entonces, ustedes van a encontrar en cada sección una
referencia entre paréntesis de más o menos el tamaño que debe tener esta sección. Esto es para que el documento final no sea ni demasiado extenso, que es por lo general lo que pasa, ni demasiado corto, ¿no? Entonces tomen este rango como un rango referencial. Entonces el resumen ejecutivo deberá tener entre 100 a 300 palabras. Para hacerles una idea, más o menos en una página de Word entran 500 palabras. Entonces, mm, 300 palabras sería algo así como más o menos la mitad de la página, ¿no? Y 100 palabras sería como la quinta parte de la página, es decir, un par de párrafos. Entonces, tu resumen puede ser tan corto como unos 2 párrafos y tan grande como la mitad de la página, más o menos. Y básicamente el resumen, como su nombre lo dice, primero se lo escribe al último, porque ya lo haces una vez que tienes todo lo demás, entonces esta sección será la última que escribas y va a tener una descripción muy breve, muy concisa de lo principal que se está presentando en este informe. Para alguien que no tuviera tiempo de leerse todo el informe, en el resumen ejecutivo debería tener como la información más vital, más importante que presenta el informe, ¿no? La sección número 2, la descripción del software, igual entre 200 a 400 palabras, es decir, igual nos mantenemos en un espacio relativamente pequeño para que ustedes aquí pongan lo que hace el producto, ¿no? Entonces el producto sirve para esto, tiene estas funcionalidades en lenguaje natural. Entonces simplemente una descripción textual del producto que van a analizar. Esto es importante porque bueno, en este caso conocemos perfectamente el producto, pero en el caso de que fuera un producto de terceros, nos va a permitir como evaluadores un poco empezar a entender la naturaleza del producto, ¿no? ¿Qué es lo que hace, para qué sirve, de qué dominio de aplicación es? Entonces, es información general que describe el producto de software. También le va a servir para quien te lea, ¿no? A lo mejor el que va a leer el informe de evaluación de calidad no es el dueño del producto, no es el que lo desarrolló, sino es alguien que está evaluando comprar el producto. Entonces dice, voy a pagar una evaluación de calidad para ver qué me dicen los evaluadores y ver si me conviene o no comprar. Entonces, a ese cliente a ese posible comprador del producto, le puede servir también esta descripción. Luego, en la sección número 3, asimismo solamente en textual, el propósito de esta evaluación. Aquí la pregunta es, bueno, ¿para qué estamos haciendo esta evaluación? ¿Para quién? ¿Para qué sirve esta evaluación? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, asimismo, una descripción textual de lo cual es la visión que ustedes tienen con respecto digamos, a la utilidad que tiene esta evaluación que están presentando. Entonces, esta sección 3 también la podrían dejar hasta el final, porque ya cuando tengan las otras secciones llenas van a tener claro todo lo que han logrado reportar y entonces va a ser más fácil escribir para qué puede servir, ¿no? Y vamos ahora sí a la parte a las secciones de evaluación como tal. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el proceso que seguimos o que se siguió. Entonces, en un contexto real, el equipo de calidad recibe toda la información del equipo desarrollador. Entonces, recibe todos los elementos del producto de software, recibe todos los artefactos y recibe toda la información de gestión del proyecto. De tal manera que tú, como equipo externo al equipo de desarrollo, puede, con la información que recibe, hacer esta evaluación del proceso. Entonces, la mayoría de cosas he tratado de que estén tablas para que sea más rápido escribir y para que el informe también sea más corto. Sin embargo, siempre es conveniente acompañar de un texto, ¿no? Como para que el texto explique un poco las tablas que se presenta y tal vez resuma los resultados que se presenten en las tablas. Entonces, esta sección sería un mínimo de 300 palabras, incluyendo tanto lo que vaya solo en texto como lo que vaya dentro de las tablas. Y la primera tabla es el listado de los productos intermedios faltantes, incompletos o incorrectos. Entonces, tú como equipo evaluador de calidad
calidad, recibes todo y dices, a ver, pero aquí me está faltando, se me ocurre, el diccionario de base de datos no existe, ¿no? O me está faltando un manual de usuario que no existe. Cualquier cosa que tú no hayas recibido, tú asumes o desde tu perspectiva no existe, ¿sí? Entonces eso sería un producto faltante. Ahora, puede que te entreguen algo, pero esté incompleto. Por ejemplo, te entregan el mismo manual de usuario, ¿no? Pero el manual de usuario está a medias. Entonces es un producto incompleto. O podría ser que el producto esté entregado, pero es incorrecto. Por ejemplo, un documento de trazabilidad. Entonces el equipo desarrollador te entrega un documento de trazabilidad, dice aquí, este es el artefacto o la evidencia de la trazabilidad. Tú lo revisas y resulta que no ese artefacto no informa la trazabilidad del producto, entonces tú lo declaras como incorrecto. Y entonces ustedes anotan aquí cuál es ese producto intermedio, una explicación de qué es lo que hace este producto y una explicación de por qué consideras que esté incorrecto o esté incompleto. Y bueno, si está faltante, pues ahí sí simplemente no lo hemos recibido, ¿no? Entonces, este es el nivel de severidad o las posibilidades, ¿no? Es faltante, incompleto o incorrecto. Ahora, ¿qué pasa con los productos intermedios que sí se entregó completamente? Por ejemplo, el código, ¿no? Te entregaron todo el código fuente, entonces obviamente ese no va en esta tabla. En esta tabla solo irán los productos que están mal, que están a medias o que de plano deberían estar y no están. Solamente eso listarás en esta tabla número 1. Entonces, para ello es importante que ustedes vuelvan a revisar todo lo que tienen y ustedes mismos decidan qué es lo que faltó hacer o qué es lo que no se terminó de hacer o qué es lo que ahora viéndolo desde afuera vemos que estuvo mal hecho. Esa es la idea de la tabla número 1. Pueden ser, incluso podría quedar vacía si es que ustedes consideran que todo está bien, ¿no? Que les han entregado todos los artefactos intermedios y que todos están correctos. Entonces simplemente esta tabla quedaría vacía. La tabla número 2, aquí empezamos con las métricas. Entonces, en este caso, la tabla número 2 tiene un conjunto de 12 métricas y como les decía, David les va a proveer a ustedes una hoja Excel en donde va a estar explicado cómo se calculan todas las métricas que están aquí solicitadas. Pero de todas maneras vamos a hacer ahorita un recorrido por ellas, ¿no? Entonces, el esfuerzo total estimado del Sprint 1 lo tienen que sacar del Jira y es básicamente el número total de horas, ¿no? Vamos a hacer una medición en horas, entonces ahí me va a decir tantas fueron las horas que se trabajó, sumando las horas de todas las personas, ¿no? Cuando haces la evaluación, no es una evaluación individual, no voy a revisar qué hizo el integrante A, el B y el C por separado, sino tomándoles en conjunto a todos, eso es lo que yo reporto como métrica del proceso, ¿no? Entonces, el esfuerzo total estimado del sprint lo vas a medir en horas y aquí en la medición pondrás, entonces ahí haciendo las cuentas, pues te saldrá que en este sprint ustedes invirtieron, no sé, 100 horas, 500 horas, 80 horas, las que hayan sido, ¿sí? Y en la descripción un poco lo que yo acabo de decir, que está medido en horas, que sumariza todo el total de las horas de todos los integrantes sumarizadas, esa es la medición que se está presentando. Y en el análisis, pues ustedes darán su opinión cualitativa, ¿no? O sea, este proyecto tomó muchas horas, tomó muy pocas horas, el proyecto tomó un número digamos, promedio normal de horas, cualquier cosa que ustedes consideran que puedan opinar o decir con respecto a este número de acá, con respecto a la medición. La medición siempre tiene que ser un valor y una unidad. No puede ser un valor votado ahí, por ejemplo, 600, porque yo no podría saber si ese 600 es minutos, es horas, es días, es meses. Entonces tiene que venir el valor y la unidad. En este caso, 177 horas. Fue lo que en total invertimos en este proyecto. Ese fue nuestro esfuerzo total, estimado por un lado y real por otro. Entonces, en realidad lo que yo estaba describiendo ahorita es el real.
Y el estimado es el esfuerzo que ustedes pusieron en las historias de usuario, ¿no? Recordarán que ahí para cada historia dijimos, esto nos va a demorar tantas horas. Entonces suma las horas que estaban puestas en todas las historias y ese va a ser esta medición. Entonces, en total, nosotros habíamos estimado 120 horas y en realidad nosotros trabajamos 80 horas, por decirte algo. Tal vez tu estimado estuvo muy excedido y resulta que no necesitaron tantas horas como las que habían planeado. O al revés, ¿no? Planeaste hacerlo mucho más rápido y resulta que necesitó más tiempo. Entonces, esa es la número 1 y la número 2. El porcentaje de retrabajo. El retrabajo nunca es sencillo de calcular, pero la idea es que ustedes digan, ok, del número total de horas reales que trabajamos, que son, por ejemplo, 120 horas, ¿cuántas de esas horas fueron para hacer cosas nuevas? ¿Y cuántas de esas horas fueron para rehacer cosas que ya habíamos hecho, para componer cosas, para corregir defectos? ¿Sí? Entonces, ese es un valor que lo puede calcular cada persona de su propio trabajo y luego, obviamente, suman, totalizan, ¿no? Y sacan el porcentaje. Entonces, digamos que yo trabajé en este proyecto, se me ocurre 50 horas, pero de esas 50 horas, 40 fueron en trabajo nuevo y 10 fueron en retrabajo. Entonces, eso es mi aporte. Así cada uno de ustedes da su aporte desglosado en las horas que fueron de trabajo nuevo y las horas que fueron de trabajo de repetición o de rehacer cosas o de arreglar cosas. Y luego ven la proporción, ¿no? Del 100% de horas, ¿cuántas fueron de retrabajo? Ese es este porcentaje que hay que calcular acá. Entonces, matemáticamente no hay ninguna complicación, pero sí se necesita tener los valores o los datos iniciales para poder calcular ese porcentaje. Entonces, aquí pondrán la medición en por ciento y harán su análisis, ¿no? Recuerden lo que habíamos visto en uno de los documentos que leímos esta semana, que decía que lamentablemente el porcentaje de retrabajo llega a ser hasta el 50% en algunos proyectos. Entonces, no nos asustemos si el valor de porcentaje de retrabajo sale bastante alto, simplemente lo ponemos en el análisis, ¿no? Decimos, está dentro de lo que usualmente sucede, o está más alto de lo que usualmente se espera, o estuvo muy bajo, fuimos súper eficientes. Recuerden que el doctor Laporte decía que la meta de reducción de retrabajo sería al 5 al 10% de retrabajo. Es decir, nunca vas a llegar al 0% porque siempre va a haber cosas que toque rehacer o arreglar, pero la idea es minimizar ese porcentaje de retrabajo. Luego, sacado del Jira, el total de tareas del Sprint 1 y el total de incidencias del Sprint 1. Entonces, ustedes fueron registrando las tareas y asignando a las personas y cerrándolas cuando se terminaron. Y también cuando hubo cosas de cambios, pues se fue registrando incidencias. Entonces, revisen esa información y le ponen aquí, ¿no? Entonces, aquí sería en total para las 3 historias que hicimos, digamos que fueron en total desglosadas en 15 tareas y se crearon unas 6 incidencias, no lo sé, lo que haya sido, ¿no? E igual hacen el respectivo análisis. Luego, este dato es súper importante y es el total de pruebas que ustedes ejecutaron en el sprint. Entonces, puede ser que, por cierto, que alguna de esta información no la puedan calcular porque no tienen los datos. Entonces, ahí, como siempre, es preferible dejar en blanco y poner aquí en la explicación de que no se tienen los datos para hacer el cálculo de esta métrica antes que inventarse, ¿no? Porque lo que queremos aquí es, por un lado, aprender a hacer una evaluación de calidad de proceso y producto de software, pero por otro lado también queremos darnos cuenta de la importancia que tiene ir recopilando más bien estos datos base para luego poder sacar las métricas y luego poder establecer las mejoras. Entonces, si no se tiene el dato inicial, no se puede hacer el cálculo y por lo tanto, pues tendrás que dejar en blanco, ¿no? Entonces, si tienen el dato de cuántas pruebas hicieron, póngalo. Y si no lo tienen, pues documenten así.
Recuerden que estamos asumiendo que las personas de desarrollo te pasaron la información. Entonces, ¿cómo te deberían haber pasado la información? Pues un plan de pruebas y un informe de pruebas. Y en el informe de pruebas, pues dirá, se hizo el caso de prueba 1 en tal fecha y con tales resultados. El caso de prueba 2 en tal fecha, con tal tester, tales resultados. Entonces, estará documentado con registros, con reportes, con evidencias, todas las pruebas que se hicieron. Y se cuenta, ¿no? Y uno como evaluador va viendo la documentación de las pruebas y dice, sumando todo, han hecho, no sé, 50 pruebas en total, entre los distintos tipos de pruebas que se pueden hacer y que vamos a hablar en este capítulo final, en la parte de teoría, ¿no? Entonces, ese es el total de pruebas en un número, ¿no es cierto?, que vamos a poner aquí. Luego, el total de defectos encontrados. Entonces, igualmente, se supone que nosotros, conforme vamos haciendo pruebas, vamos encontrando defectos y esos defectos se van reportando, ¿no? Entonces, deberíamos saber en todo proyecto en que trabajemos cuántas pruebas se hicieron en ese sprint y cuántos defectos se encontraron dentro del sprint. Esto es súper importante porque significa que esos defectos no llegaron al usuario, no llegaron a producción, no se fueron en el producto que se deployó. Entonces, por eso es importante irlos anotando, ¿no? Entonces, la idea sería que cada vez que alguien del desarrollo encontró un defecto, lo reportó. Y entonces eso se fue anotando y ahora solo se tendría que totalizar. Y si no se hizo, pues nuevamente decir no sabemos cuántos fueron o no tenemos los datos para hacer ese cálculo. Luego, una cosa es el total de defectos encontrados, noten aquí la palabra encontrado, y otra cosa es el total de defectos eliminados. Entonces, suele suceder y de hecho es una realidad en los proyectos que hicimos en este semestre, que uno encuentra varios defectos, pero no necesariamente alcanza a corregirlos todos. O se toma, de hecho, la decisión de algunos no corregir porque no son no afectan tanto, o porque ya se nos acabó el tiempo, o porque no había quien lo haga. ¿Sí? Entonces, podría ser que encontraste durante todo el desarrollo del sprint, se encontraron 35 defectos y se avanzó a eliminar 30. Eso significa que quedaron 5 defectos residuales. Entonces, esos defectos residuales son bien importantes saber cuántos son, porque esos defectos residuales representan un riesgo latente en el proyecto. Y claro, si los dejamos residuales, tiene que haber alguna razón y eso sería el análisis que se haga, ¿no? Los defectos que no se eliminaron fueron por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por falta de personal, porque no los consideramos de alto riesgo y por lo tanto los dejamos ahí, lo que sea, ¿no? Claro, en un mundo ideal, la idea sería que todos los defectos encontrados sean eliminados, pero eso no necesariamente ocurre. Entonces, lo que queremos determinar aquí entre el 7 y el 8. Luego, un poquito del proceso, especialmente centrándonos en los Daily Scrum Meetings, que es como la ceremonia que más énfasis le pusimos y que más tiempo, o más que tiempo, que más disciplina nos involucró, ¿no? Porque había que hacerlo diariamente. Entonces, primero, el número total de Daily Scrum Meetings que se hicieron, los que hayan sido, porque recuerdo que quedamos en que obviamente se trabaja solo 5 días a la semana, entonces no es que se trabajó todos los días. Sin embargo, puede ser que el equipo eventualmente decidió hacer un Daily Scrum un día de descanso. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuántos días duró el proyecto, no necesariamente es el mismo número de Daily Scrum Meetings, entonces aquí necesitamos saber cuántos son. Ahora, tú como evaluador, para poner ese dato, no te basas en lo que te dicen de boca, no. Si el equipo de desarrollo te dice, sí, no incumplimos con ninguno, trabajamos 4 semanas, 5 días a la semana, por lo tanto hicimos 20 daily scrums.
pero nada que sea de boca verbal nos sirve, tiene que haber la evidencia. Entonces, lo que tú haces en realidad como escéptico que eres, los testers tenemos que ser escépticos, es ir al repositorio y verificar las grabaciones, ¿no? Y entonces ahí tienes las grabaciones que te evidencian los 20, 18, 15, 14, los que hayan sido. Y ese es el número que tú pones acá. Entonces, las mediciones que tú pones, los conteos que tú haces son directos, o sea, de tú mismo constatando los datos y en base a esos datos, si es que es del caso, dependiendo de la métrica, haciendo los cálculos. Ahora, claro que para hacer esto, como somos un equipo, nos podemos repartir, ¿no? Entonces, uno de ustedes puede hacer un número 7 conjunto de métricas, otro subconjunto de métricas, y claro, entre nosotros como equipo sí nos vamos a confiar, ¿no? Entonces, las métricas que quede hacer yo, que pueden ser 5, 10, 15, las que me toquen, el resto de equipo asume que yo las hice bien, ¿no? O sea, que yo me encargué de yo mismo verificar, de yo constatar la evidencia, de yo hacer el cálculo y no confiarme de la palabra, digámoslo así, del equipo de desarrollo, o peor aún, inventarme un dato, ¿no? Y si no puedo calcular, pues reporto eso. No tuve datos para calcular o no supe cómo calcular, lo que sea. Entonces es súper importante mantener esa, digamos, esa rigidez, ese profesionalismo en el trabajo que uno hace. Entonces, ¿cuántos se hicieron? Luego de todos los que se hicieron, ¿cuántos fueron de duración menor o igual a 20 minutos? Entonces, digamos que logramos, que llegamos a hacer 12 dailies, pero de esos 12 dailies solamente, no sé, 5 fueron de 20 minutos o menos y los demás nos alargamos. Entonces, ese es el dato que reportamos acá. Y este también es otro dato importante para ver disciplina de equipo, el total de dailies que iniciaron puntualmente. Entonces, de los 15 dailies que estamos reportando, ¿cuántos iniciaron a la hora en punto en que nos habíamos convocado? ¿Sí? Nuevamente, eso tendrá que verse con la evidencia del caso, ¿no? Y finalmente, una métrica que es propia del Scrum, que se llama el Sprint Velocity. El Sprint Velocity se calcula por lo general basado en puntos de función. Entonces, cada historia de usuario tiene asociado unos puntos de funcionalidad. Digamos, esta historia tiene 5 puntos, otra historia tiene 12 puntos. Y entonces luego, sumando los puntos de funcionalidad de todas las historias, tienes el total de puntos de funcionalidad del sprint. Entonces, la velocidad, como su nombre lo dice, es establecer el promedio en la versión, digamos, en la versión exacta de la métrica. Nosotros vamos a hacer una variante porque no usamos puntos de fusión, pero en la versión exacta de la métrica, la velocidad lo que me marca es cuántos puntos de función promedio pude resolver en un día. ¿Sí? Entonces, digamos que el proyecto tuvo 200 puntos de función que se implementaron y el proyecto duró 100 días, por decir algo. Entonces, haciendo la división, lo que tienes es que tu promedio, tu velocidad promedio fue 2 puntos de función diarios. Habrá días que sí son más, habrá días que sí son menos, pero en promedio esa es la velocidad. Entonces, ese es el Sprint Velocity. En nuestro caso, como no usamos puntos de fusión, vamos a utilizar directamente una versión modificada utilizando como numerador de la métrica las historias de usuario. Digamos que tu equipo se comprometió en implementar 5 historias de usuario y digamos que trabajaste ya solamente los días que se elaboraron fueron 20. Entonces, lo que tendrías es la división 5 sobre 20, que te da, no sé, 0.2 por decir algo, ¿sí? Entonces, tu velocidad, la velocidad del equipo fue 0.2 historias por día, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos nosotros a calcular la velocidad para este proyecto. Como sabemos cuántos días se trabajó y como sabemos cuántas historias se implementaron, la velocidad debe ser sobre las implementadas, no sobre las ofrecidas. Porque yo pude haber ofrecido 30 historias de usuario, pero terminar el sprint avanzando a ser 20. Entonces, el número que cuenta es 20, dividido para el número de días reales que se trabajó. ¿Sí? Y entonces tendrá una velocidad diaria. Ese es el Sprint Velocity. Y con eso tenemos el conjunto de métricas de proceso. Entonces, como ustedes ven, todos estos valores
tratan de ser objetivos. Es decir, no importa si la persona que los calcula soy yo o eres tú o es un tercero o cualquiera de nosotros volvemos a repetir los cálculos usando las evidencias, todos debemos llegar al mismo número. Entonces, esa es la ventaja o la belleza de las métricas que supuestamente te permiten o te ayudan a eliminar el sesgo, son cuantitativas y pueden ser reconfirmadas por terceros, que serían los auditores, ¿no? Entonces, esa es la tabla de métricas de proceso. Claro, ahorita me ha tomado un poquito de tiempo explicar, digamos, las métricas, pero ya en realidad si tienes la data, pues llenar esta tabla va a ser muy rápido, ¿no? Si no tienes la data, pues ahí sí te vas a demorar más hasta recopilar la data. Y si al recopilar la data no la encuentras, ahí sí tendrás que reportar que no pudiste hacer el cálculo. Nada más, nunca bajo ningún concepto, ni en este trabajo académico, ni en tu vida profesional, te inventes un dato. Eso sí que no podemos hacer porque además eso ya riñe con la ética y también puede tener consecuencias legales, ¿no? Porque a la final esto nos va a permitir decir si el producto es de mala calidad, de calidad mediana o de buena calidad. Y entonces ese juzgamiento no se puede hacer así nomás, ¿no? Entonces, por eso hay que ser tan serios, hay que ser tan exactos con estas mediciones. Entonces, bueno, eso con respecto al proceso. Ahora hablemos del producto. Pues porque tú también como equipo de evaluación estás recibiendo todo el producto. Entonces, la sección 5 son los resultados de la evaluación del producto como tal. Igual, esta sección tiene varias subsecciones y en total, cuando tú miras, debería medir mínimo 600 palabras, incluyendo los textos y los contenidos dentro de las tablas. Entonces, sección 5.1, los resultados de la herramienta SonarQube. Nosotros hicimos ya este laboratorio, ustedes saben cómo usar SonarQube, saben las que te proporcionan, ¿no es cierto? Los bugs, los code smells, las vulnerabilidades, los hotspots, el código duplicado, todas esas cosas. Entonces vas a correrle SonarQube al código de tu proyecto y reportar en esta sección 5.1 los resultados. Como este es el informe, en el informe no va a venir todas las capturas de pantalla del SonarQube, aquí vendrá un resumen, pero en el Excel, en el Excel que David les va a proveer, va a haber una pestaña para que ahí sí ustedes copien todas las capturas del SonarQube y todos los datos, digamos, de detalle. De tal manera que acá al informe solo viene ya digamos, el resumen de los resultados, ¿no? Ya lo más compacto posible. Entonces, desde ya pueden ya hacerla, encargarle, ver a quién le van a encargar la tarea, crear la tarea en Gina de ejecutar SonarQube y llenar la sección 5.1 y designar a alguien de ustedes, ¿no? 5.2, los resultados obtenidos con la herramienta SourceSight. Mañana vamos a hacer el laboratorio de esta herramienta y si ustedes quieren, el informe de mañana ya puede ser hecho el ejercicio con el proyecto, si ustedes quieren. Porque vamos a hacer mañana con un ejemplo. Todos vamos a ver en el mismo ejemplo cómo usar la herramienta y cómo hacer el análisis de los resultados. Y para el informe de laboratorio, pues es abierto que cada persona escoja cualquier producto que quieran evaluar. Podría ser el del proyecto y con eso ganan tiempo. ¿Qué hace el SourceSight? Básicamente te hace, bueno, te evalúa varias cosas, pero entre ellas te evalúa la usabilidad del producto, te evalúa la accesibilidad del producto, te evalúa la compatibilidad con navegadores, entonces se evalúa para varios navegadores, etcétera. Mañana vamos a ver detalles, ¿no? Y es una herramienta bastante potente. Entonces vamos a correr el SourceSight y nuevamente poner aquí ya digamos, los resultados resumidos, porque el detalle va en el Excel, de lo que el SourceSight nos proporcione como evaluación estática, ¿no? Tanto SonarQube como SourceSight hacen evaluaciones estáticas del producto, es decir, no ejecutan el producto para realizar la evaluación, sino que se basan en mejores prácticas, en normativas y entonces comparan lo que el producto ofrece con lo que la normativa pide y donde hay incumplimiento, pues ahí se reporta.
5.3, métricas de producto. Esta es la tabla más grande y la he dejado grande a pesar de que ya le eliminé, o sea, más bien dicho, no incluí las métricas que no tenemos de plano la información o que no son relevantes para el producto que construimos. Incluí todas las métricas que ustedes tienen o sea, tienen la data más bien para calcular. Sin embargo, si en alguna de ellas ustedes vieran que no pueden hacer el cálculo, nuevamente lo dejan vacío y en el análisis explican la razón. Entonces, en funcionalidad, esto es obligatorio, ¿no? Queremos ver, medir la funcionalidad final con la que quedó el producto a través de métricas. Entonces, no es una percepción, no es me parece que está completo, yo creo que está completo. Le usé y le veo completo. No es así porque eso es cualitativo, eso es subjetivo. Es con medición. Entonces, estas son las métricas que te permiten hacer una medición de la funcionalidad. La que se llama cobertura funcional, la otra correctitud funcional, la siguiente idoneidad funcional al objetivo de uso y la última idoneidad funcional al sistema. Entonces, todas estas métricas están explicadas en la norma ISO 25023 y no sé por qué aquí no está puesto. Déjenme ver. Creo que no es la última versión porque la última versión yo le había puesto el nombre de las métricas. Bueno, no importa. Estas están en la ISO 25023 y como nosotros no tenemos, a ver, la norma ISO, como ustedes saben, es de pago. Lamentablemente no hemos podido conseguir la norma completa de la parte de las métricas, ¿no? Y por lo tanto, por ahí nos ayudaron a tener la información a través de capturas. Entonces, por eso es que David va a ayudarles a ustedes a partir de las capturas que conseguimos de la última versión de las métricas, porque sí que tenemos versiones previas, pero en esas versiones previas no están todas las métricas que son las actuales. Entonces, en esas capturas que nos ayudaron, David va a utilizar para ponerles las fórmulas y las variables para que ustedes puedan hacer los cálculos. Entonces ahí, utilizando el modelo GQM, ustedes van a ver, por ejemplo, cobertura funcional, la descripción de la métrica, las variables que usas y el cálculo que tienes que hacer. La mayoría de los cálculos son muy sencillos, porcentajes, divisiones, sumatorias, o sea, matemáticamente hablando, no hay ninguna complejidad en las métricas. Entonces, estas son las las 4 métricas que vamos a medir para la parte funcionalidad. Vamos a usabilidad. En usabilidad igual están puestas no todas, sino solo aquellas que sí es factible que ustedes logren hacer las mediciones, que tengan la data. La primera es la completitud de la descripción, la siguiente la completitud de la guía de usuario, otra campos de entrada por defecto, es decir, sumar cuáles campos de entrada tienen valores por defecto y ver en la realidad cuántos de esos campos de entrada están implementados con el valor por defecto. Y entonces la división de esos dos valores te da esta métrica. Casi siempre son divisiones. La entendibilidad de los mensajes de error, si la interfaz de usuario es autoexplicativo, la consistencia operacional, la claridad de los mensajes, si es que el producto evita el error de operación del usuario, la corrección de errores de entrada del usuario, la recuperación de errores del usuario y la apariencia estética de las interfaces de usuario. Entonces, todo esto viene a ser cuantitativo, ¿no? Todos son números y todos son fórmulas. Y esa es la parte de usabilidad. En confiabilidad, la cobertura de pruebas, la evasión de fallos y la completitud de respaldo de datos. Entonces, la idea al tener esta tablita es que ustedes, pues, en el ejercicio de hacer las mediciones de las métricas que te toque, porque, pues, como se van a repartir, a cada uno le tocará un pedazo, tengas la posibilidad de, en la práctica, entender cómo se calculan estas métricas y cuál es, sobre todo, la utilidad que tienen, ¿no?
Entonces vamos con confiabilidad. En confiabilidad, las siguientes métricas, la cobertura de pruebas, esa ya había dicho, ¿no? Cobertura de pruebas, evasión de fallos y completitud de respaldos de datos. La seguridad. Como habíamos dicho desde el inicio, en el producto nuestro le dimos énfasis al tema de seguridad, entonces yo esperaría que todos los equipos tengan un buen nivel de resultados al momento de medir la seguridad del producto, ¿no? Y estas son las métricas que vamos a utilizar. La controlabilidad de acceso, la correctitud del encriptamiento de datos, la fortaleza de los algoritmos de criptografía, integridad de datos, completitud de la pista de auditoría, la retención de registros del sistema, la suficiencia de mecanismos de autenticación y la conformidad con las reglas de autenticación. Entonces, estas son las métricas que nuevamente están definidas en la norma para mañana se supone que David ya va a tener listo el Excel en donde ustedes van a poder ver las fórmulas y para cualquier duda de las fórmulas o de cómo calcular, David va a estar pendiente de echarles una manito. ¿Y qué más tenemos? La mantenibilidad. En mantenibilidad vamos a ver el acoplamiento de componentes, la adecuación de la complejidad ciclomática, reusabilidad de activos, conformidad con las reglas de codificación y completitud de la función de pruebas. Esos van a ser los elementos de la mantenibilidad. Algunos de estos se pueden apoyar en los resultados del SonarQube, ¿no? Por ejemplo, para la conformidad con las reglas de codificación o para el tema de complejidad, porque esos valores te da calculando automáticamente el SonarQube y en base a esos valores te aplicas la fórmula que te pide la ISO y ya tienes la métrica. Y finalmente, portabilidad. En portabilidad, tres métricas, la adaptabilidad a ambientes de hardware, adaptabilidad a ambientes de software y adaptabilidad a ambientes operacionales. Creo que todos los equipos aquí tomaron en cuenta el tema de responsive, ¿no? Entonces, al ser responsive, estás hablando de distintos ambientes de hardware, celular, tableta, laptop, ¿no es cierto? En ambientes de software podría ser navegadores, esto de información te va a dar el source site, ¿no? Entonces, si tu sistema se comporta bien en Chrome, en Firefox, etcétera, ¿no? Entonces, el navegador, el sistema operativo son los ambientes de software. Y los ambientes operacionales, pues donde el ambiente completo, donde se aspira o se espera que el producto vaya a operación. Entonces, esos son los tres métricas de portabilidad. Y esa es la sección 5.3, que es tal vez la más larga, porque tienes que hacer una herramienta, la otra herramienta y todas estas métricas. Ah, y nos falta una cosa más que es usuarios finales. Déjenme ver, aquí se me... Bueno, no importa, esta es mi copia. La 5.4, se me escapaba, sí. Los resultados de las pruebas con usuarios finales. Esta parte también podría ser demorosa, así es que les recomiendo que ya analicen bien en su cronograma de trabajo cuándo van a hacer estas pruebas por el tiempo justo que tenemos, pues no podemos hacer unas pruebas demasiado extensas y por lo tanto vamos a utilizar 5 usuarios como mínimo. Si ustedes pueden conseguir más personas, mejor. Pero los usuarios tienen que ser personas que serían usuarios reales del producto, es decir, en este caso, estudiantes de la facultad, ¿no? Y la limitación es que no sean compañeros del curso, porque los compañeros del curso vamos a tener sesgo. Entonces, búsquense en compañeros de otros cursos, de otros semestres, unas 5 personas que les puedan ayudar haciendo haciendo estas pruebas. Entonces, lo primero es hacer que usen el producto y llenen esta encuesta. Esta es una encuesta ya prehecha y probada por IBM que se llama el cuestionario CSUQ. Es un cuestionario de usabilidad y aquí les he puesto a ustedes el URL. Lo vamos a abrir juntos ahorita porque esto sí es nuevo, ¿no? Entonces, en esta versión del cuestionario está en línea y podrían hasta usar esta misma si ustedes quieren. Verifiquen obviamente que efectivamente funcione y que te mande a tu correo la información.
pero la desventaja es que está en inglés, ¿no? A lo mejor ustedes van a querer más bien crear su propio formulario en Google o en Microsoft, en donde ustedes quieran, y en ese formulario en español, pues tener más control sobre la data, ¿no? El cuestionario es pequeñito, son apenas 19 preguntas. Y la persona, lo que debes hacer es decir a la persona, mira, este es el producto de software, úsalo, ¿no? Entonces la persona usa las distintas opciones, se registra, se loguea, mete su evento o mete su denuncia, lo que sea que tú hayas implementado, ¿no? Y después de que termina de usar el producto, inmediatamente después le pides que vaya al cuestionario y llene. Entonces, primera pregunta, de manera general, ¿estoy satisfecho con lo fácil que es usar este sistema? Y entonces él dirá de 1 a 7. Si es que está súper mega satisfecho, 7. Si es que está más o menos 4. Si es que no está nada satisfecho, 1. Y él escogerá. ¿Sí? Si es que esta pregunta a la persona no le hace sentido o no le cuadra, puede escoger la opción NA, que significa que no aplica. Y así con cada pregunta, ¿no? Es simple de usar el sistema, qué tan efectivamente completa mi trabajo usando el sistema, si puedo hacerlo más rápido, si puedo hacerlo más eficiente, si me sentí confortable, si fue fácil de aprender y así. Preguntas generales, 19 preguntas que la persona te tiene que llenar. Como son 5 personas, entonces en la sección del informe tú pondrás el resumen, que puede ser en forma de un gráfico, en forma de una tabla, y en la tabla puede estar como porcentajes, en el gráfico puede ser como un gráfico de pastel, o sea, ahí sí ya abierto como ustedes quieran reportar. En el informe no vas a poner uno por uno lo que respondieron los 5, ¿no? Eso irá en la hoja Excel. En el Excel sí tiene que estar ese detalle. En el informe ya solo podrás la tabla resumida o el gráfico resumido. Aparte de estas 19 preguntas, hay dos preguntas abiertas. La una es, liste 3 aspectos negativos del producto y la otra es, liste 3 aspectos positivos. Entonces, esto sí es cualitativo porque la persona desde su subjetividad te dirá, estaba feísimo los colores, no me gustó los mensajes de error y este de acá es muy complicado para registrarse, por decirte algo. Y en lo positivo te dirá, pues es muy rápido, es muy útil, yo qué sé. Entonces, esto sí tendrán ustedes que analizar, por ejemplo, con nube de palabras, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un análisis del tipo de, o sea, de las palabras que más se repiten. Entonces, en los aspectos positivos, tal vez la palabra que más se repite es útil. En los negativos, tal vez la palabra que más se repite es, no sé, lento, etcétera. Puede ser un análisis con nube de palabras o puede ser que tú resumas de todo, leyendo los 5 encuestas o todas las que hayas hecho y de ahí hagas un resumen de los negativos y los positivos que dijeron, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya les dejo abierto a ustedes, a lo que cada equipo quiera hacer o la persona que esté a cargo de correr las encuestas y con eso llenas la sección, ya me perdí, la sección 5.4, la primera parte que es los resultados de esta encuesta. Y aquí mismo está el URL. Y la segunda parte es esta tabla de métricas. Entonces, estas métricas son sacados del modelo de calidad en uso, asimismo no están todas, está un subconjunto y las que les propongo que calculen son las siguientes. En efectividad, las tareas completadas, es decir, las tareas que el usuario logra completar, ¿no? Entonces, si las tareas eran registrarse, loguearse y crear un evento, entonces de 3 tareas que se le pidió que haga, ¿cuántas logró hacer? Si logró hacer las 3, el valor de la medición es 1 y el análisis es que los usuarios sí pudieron hacer completamente. Ahora, como van a ser 5 usuarios, tienes que manejarte con promedios, ¿no? Entonces, digamos que de los 5 usuarios, 4 lograron completar todas las tareas y 1 no. Entonces, el valor de la medición también podría ser, en ese caso, el análisis más bien también podría incluir el porcentaje, ¿no? Y decir, bueno, del 100% de usuarios, el 90% pudieron completar todas las tareas y el 10% no. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Que son varias tareas y varios usuarios que van a desempeñar. Errores en una tarea,
tareas con errores, intensidad de errores en las tareas. Todo eso es referente a la efectividad. En la eficiencia, tiempo de las tareas y acciones no necesarias. Este es súper interesante porque las acciones no necesarias es, ok, yo necesito registrarme. Entonces, para registrarme yo tengo que llenar el dato 1, 2, 3, 4 y darle clic en el botón registrar. Entonces serían 5 acciones, 4 datos y un botón. Pero resulta que aparte de esas 5 acciones, porque sí logra registrarse, hizo otras cosas que no necesitaba hacer. Entonces, esas son las acciones no necesarias y esas son las que tú vas a querer cuantificar aquí. Entonces, eso significa que para poder hacer estas métricas, y esto es bien importante, la persona que vaya a estar a cargo de sacar estas métricas no puede dejar que los 5 personas que van a usar el sistema y llenar la encuesta lo hagan aparte. Tienen que hacerlo siendo observados por el tester. Entonces, mientras están usando, tú los vas observando y vas tomando nota de estas cosas de aquí. ¿Sí? A la vez que tú tomas notas de esto de aquí y ellos usan el sistema, al terminar estarán listos para llenar la encuesta. Entonces, si son 5 personas, 5 observaciones tienes que hacer. Ahora, como el sistema es súper pequeñito, yo creo que cada usuario no va a necesitar más allá de 5 minutos, ¿no? Para usarlo el sistema y además no le tienes que dar una explicación. Tú como tester no le puedes ayudar ni explicar cómo funciona. La idea es que intuitivamente el usuario vea cómo usa el sistema, solamente tú le indicas las tareas que tienes que hacer. Entonces, quiero que te registres, quiero que te logues, luego quiero que crees una denuncia y finalmente que consultes el estado de tu denuncia. Entonces serían 4 tareas que tú le das y con eso que él vea cómo lo hace, ¿no? Y mientras él ve cómo lo hace, tú vas tomando esto, los tiempos, los errores que comete en cada tarea, las acciones no necesarias que ejecuta, el tiempo que le toma hacer cada tarea, entonces vas cronometrando, ¿no? En registrarse se tomó 2 minutos, en loguearse se tomó 30 segundos, etcétera, ¿no? Y eso para cada usuario. Y luego pues sacas los promedios. Y la satisfacción general que puede ser sacada de la encuesta de acá arriba, ¿no? Porque aquí en la encuesta general hay las preguntas de satisfacción. Entonces, viendo lo que contestó en la encuesta, puedes tú definir la satisfacción general de los usuarios y el promedio de satisfacción de los usuarios. Satisfacción con las características, proporción de usuarios con quejas respecto a una característica particular. Entonces, mientras están trabajando, pueden decir, lo que pasa es que no me gusta cómo está la información que pide para hacer una denuncia. Entonces, eso ya le tomas como una queja. ¿Sí? Y el placer para el usuario, que es también lo puedes encontrar entre las preguntas que se hace aquí en la encuesta de IBM. Si tú ves que no hay las preguntas específicas en la encuesta para resolver estas métricas, puedes aumentar en tu encuesta. Por eso les recomiendo que más bien copien las 16 preguntas de IBM, las pasen al español y aumenten las preguntas que ustedes consideren para poder tener esta información de aquí. Algunas serán por observación y otras serán por respuestas de preguntas. Y esa es la tabla número 4, la de métricas en calidad de uso. Y ahí sí, ya vamos acabando la sección final de esta parte de calidad de producto. Es el resumen de defectos, limitaciones o deficiencias. Entonces, con todo este trabajo de haber visto a los usuarios trabajando en el sistema, de haber corrido el SourceSide y el SonarQube, de haber hecho pruebas tú mismo para verificar algunas de las métricas de arriba, necesitan que tú mismo uses el sistema y entonces al hacer todo eso vas a ir encontrando defectos, limitaciones, deficiencias que todavía tiene el producto que te ha sido entregado para evaluar. Y entonces en esta tabla se va a ir anotando cuál es el nombre, ¿no? Por ejemplo, no valida el campo de cédula, ¿sí? O no valida el correo adecuadamente, ¿no? ¿En qué componente está? En la interfaz de registro, ¿no? Severidad, para ti eso es severidad media. Y una descripción, lo que no hace es validar el tamaño o no valida el último dígito autoverificador o no valida ninguna de las dos cosas.
¿sí? Y así, defecto, todos y cada uno de los defectos, limitaciones o deficiencias que tú encuentres, que todos ustedes encuentren y todos aportan, ¿no? Para esta tabla 5 es como Minga. Entonces, cada uno va a ir anotando los defectos, limitaciones, deficiencias y luego van entre todos a rellenar esta tabla y obviamente habrá duplicaciones, ¿no? Habrá cosas que tú, yo y todos encontramos como una deficiencia y habrá otras que unos se den cuenta y otros no. Entonces, esta tabla se llena en Minga, la tabla número 5. Y ya para ir cerrando, el capítulo número 6 son las recomendaciones de mejora al proceso de desarrollo. Entonces lo vamos a hacer igual en tabla para que sea más rápido de llenar. Entonces el nombre de la mejora, por ejemplo, registro de tiempos. ¿Sí? Actividad de gestión o desarrollo afectada, aquí podrías poner todas las actividades, ¿no? O podría ser la actividad específica de requerimientos o la actividad de codificación o la de pruebas o en la parte de gestión podría ser la actividad de estimación de tiempos. Aquí tratas de poner la actividad específica y si afecta a todo el proyecto, pues le pones todas las actividades. Si esa mejora para ti es crítica, mayor o menor. Crítica significaría que les sugieres, o sea, más bien dicho que les sugieres, más, no les sugieres, sino que les instas a que tú les exhortas a que de manera más rápida posible implementen esa mejora. Eso sería algo crítico. Mayor es algo que tú les exhortas a que lo más pronto posible la implementen, pero pues no es tan así de vida o muerte para ahorita, ¿no? Y la menor es una mejora que pues tú recomiendas que la hagan, pero pues ellos pueden decidir no hacerla porque es una mejora menor. Entonces las críticas obligatorio y rápido, las mayores obligatorio, pero pueden tomarse su tiempo y las menores podrían incluso no hacer caso, ¿no? Y en la descripción pues ya elaboras cómo debería hacerse esta mejora. Entonces, obviamente no vamos a tener nosotros otro proceso de desarrollo, otro sprint, por lo tanto no vamos a poder implementar estas mejoras. Tú como evaluador las dejas puestas aquí en el informe para que ya los desarrolladores y sus jefes tomen las decisiones del caso. ¿Cuántas mejoras? La que ustedes logren encontrar. Puede ser 100, puede ser 50, puede ser 5, pueden ser 3 o pueden ser 0. Si ustedes consideran que después de revisar todo el proceso fue perfecto, entonces dicen no tenemos recomendaciones. ¿Sí? Podría suceder en casos excepcionales, aunque como sabemos, siempre hay lugar para la mejora, ¿no? Siempre hay lugar para perfeccionar. Y las recomendaciones de mejorar el producto. Entonces, asimismo, el nombre de la mejora, el componente afectado, la importancia crítica mayor o menor y la descripción de la mejora. Entonces, la mejora podría ser, por ejemplo, contraste de colores, porque el source site te avisó que los colores, fondo y letra están muy bajitos y eso complica a las personas que tienen baja iluminación en donde van a trabajar o en donde hicieron las pruebas o a las personas que tienen problemas de vista. Entonces, tú le denominas a la mejora contraste de colores. Componente afectado, todas las interfaces. Importancia, le puedes poner que no es crítica, pero sí es mayor. No, entonces le pones mayor y en la descripción pues dices, ¿no? Los colores no tienen suficiente contraste, por lo tanto recomiendo que utilicen de fondo tal color y de letra tal color y que esos colores sean consistentes en todas las interfaces. Esa podría ser una recomendación de mejora. Aquí también, mientras más recomendaciones de mejoras el equipo logre poner, también son en Minga, mejor. ¿No es cierto? Simplemente las ordenas por nivel de importancia. Primero las críticas, luego las mayores y luego las menores. Dando la mejor descripción que puedas para que de ti no falte que los depuradores o los que vayan a hacer el Sprint 2 tengan toda la información que tú les puedes proveer para que le mejoren al producto y para que mejoren su proceso. En las conclusiones, unas 3 conclusiones que ustedes sacan después de haber hecho este ejercicio de autoevaluación, todas las referencias que tengan o que hayan usado en formato IEEE y en anexos la hoja Excel, está mal escrito Excel, y cualquier otra cosa que ustedes quieran anexar. Entonces, de eso se trata este trabajo. Son bastantes cosas, pero no son largas.
sea, explicarlo y viéndolo así parece mucho. Sí hay variedad de cosas que hay que hacer. Hay que buscar los usuarios, hacer que usen y observarles, hacer que llenen las entrevistas, crear los gráficos a partir de eso. Hay que hacer las métricas de proceso, las métricas de producto, las métricas de calidad, buscar los defectos y listarlos, pensar en las mejoras. O sea, sí son varias actividades, pero ninguna de esas actividades como tal es digamos, demasiado, necesita demasiado tiempo para ser realizada. Si es que tienes los datos. Si es que no tienes los datos, conseguir te puede tomar un tiempo, o si no los puedes conseguir, pues no vas a poder calcular esas métricas y tendrás que reportar así, ¿no? Entonces la plantilla no se puede modificar, simplemente lo que no puedas llenar le justificas, así como hicimos en el Excel cuando entregamos la configuración y hicimos el mapeo con la norma. Entonces, eso es básicamente lo único que nos faltaría es ver el tema de los tiempos. Hoy es 19 de agosto y el proyecto va a empezar mañana. Entonces, mañana 20 de agosto, déjenme anotar acá, es el inicio de este nuevo proyecto. 20 de agosto aquí, inicio del proyecto. Y vamos a tener 15 días para hacer esto. Sería toda la próxima semana que se cierra agosto y toda la primera semana de septiembre que se cierra el viernes 3 de septiembre. Y para que tengan una holgura de tiempo lo pueden desarrollar hasta ese fin de semana. Es decir, que ustedes podrían entregar el proyecto hasta el día domingo 5 de septiembre. Ese sería el fin del proyecto. Les agradezco la atención y ahora sí, como les ofrecí, pues abro micrófono. Si necesitan que volvamos a ver el documento, me avisan y lo revisamos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, comentario que tengan, este es el momento en que podemos ir afinando detalles y tomando decisiones. Dale, César. Buenas tardes, profe. ¿Sí se me Hola. escucha bien? Sí. Ya. Mi pregunta era referente a lo del Jira. Ujú. Nosotros debemos distribuir, o sea, ya no vendrían a ser historias de usuarios, sino No. cómo más o menos nos distribuiríamos el tiempo. Esa parte no le tengo entendido un poco. Ajá, o sea, asóciale tareas ya no a historias de usuarios, sino directamente digamos, a elementos de trabajo. Por ejemplo, yo qué sé, a la parte de evaluación de producto. O el otro es de parte de evaluación de proceso, la otra es mejoras, ¿sí? Y entonces ahí dentro de evaluación de producto, sí, de producto, abres, ¿no es cierto? La herramienta X, la herramienta D, trabajo con usuarios, métricas de producto, que esa es la más larga. Y en esas tareas ya vas asociando a las personas. Entonces, no, aquí no hay historias de usuario porque no hay desarrollo. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, profe, es que como usted mismo dice, no habría el sentido de hacer historias de usuario ni nada, No. porque no es desarrollo. Por eso era mi inquietud. Pero Ujú. gracias. Sí, no se parte de historias, parte simplemente de grandes componentes de trabajo que los especificas con las tareas, o si no directamente simplemente crea tareas a nivel de proyecto, ¿no? Pueden ir ahí toditas las tareas sin necesidad de categorizarlas, porque tampoco son tantas, ¿no? Somos tres personas o cuatro creo, y las tareas que salgan no creo que pasen de 20, no lo sé. Anders. Profe, mi pregunta va más por lo de la partecita que tenemos que llenar de los Daily Scrum. Ujú, O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos, por así decirlo, completo y todos los días nos hemos reunido. Pero ujú, si bien tenemos completo, había días, por ejemplo, en los que realmente, o sea, decíamos, bueno, realmente no se pudo hacer nada. O sea, fue como que, no sé si eso contaría como no hacer, o sea, para poder poner, por ejemplo, fue como que dijimos, no, ayer hubo exámenes, ayer hubo esto, y realmente era un daily súper corto de un minuto de más. Pero en ujú. cambio había otros que sí resultaban un poco más productivos. Entonces, no sé si en cambio estos Daily Scrum que sean súper cortos, podríamos contarles como no realizados o algo para la medida. No, en realidad cuenta como hechos, porque
desde el momento en que los integrantes se reunieron y dijeron estamos en daily, así haya durado 2 minutos y todos hayan dicho no avanzamos nada, ya es un daily. Entonces sí cuenta porque ahorita no estamos midiendo la calidad del daily, solamente estamos midiendo el hecho de que se haya hecho o no, de cuánto duró y de si empezó puntual. Entonces no estamos centrándonos en detalles de qué tan productivo fue ese daily o qué cosa se discutió o no. Entonces en ese sentido, como solo estamos midiendo la existencia, puntualidad y duración, si es que existió y tuvo una duración, se cuenta como hecho. Y ya ustedes pues ya verán cuáles fueron puntuales y cuáles no. Entonces eso, no sé si eso responde tu pregunta, ¿verdad? Sí, profe, ya, gracias. Chévere. ¿Qué más, chicos? Es importante que cualquier duda que tengan ustedes ahorita o sugerencia que tengan, la hagamos de una vez. Y si no, por supuesto, igual mañana nos vemos, igual siguen hablando con David. Entonces, cualquier cosa que vaya apareciendo después, lo podemos ir conversando en clases por el WhatsApp o con David, que es con quien más contacto ustedes pueden tener. Miguel. Sí, profe, una pregunta con esta tabla de lo que serían las métricas. En la parte de usabilidad, claro que hay algunas métricas, pero no sé si nos podría tal vez guiar un poquito en lo que sería qué poder poner de métricas, porque como bien dijo usted, tienen que ser todas objetivas, tienen que ser cuantitativas, pero en este caso, por ejemplo, por ejemplo, la entendibilidad de los mensajes de error, no se me ocurre, digamos, si en una primera instancia, cómo poner algo que pueda cuantificar que sí se entendible. Ok, súper buena tu pregunta y la respuesta es que tú no tienes que inventarte ni se te tiene que ocurrir. Eso ya te dice la norma. Entonces, les voy a compartir ahorita unas diapos que tengo, aunque no son de este curso, pero esas diapos nos van a servir ahorita para mostrarte el ejemplo, ¿no? Porque en estas diapos tengo las métricas justo de usabilidad. Este es de uno de mis otros cursos, pero justamente con ellos estábamos haciendo el estudio solamente de la parte de usabilidad y aquí vas a ver claramente justo el que me dijiste. ¿Me puedes repetir otra vez cuál me dijiste ahorita? Sí, profe, es el de entendibilidad de los mensajes de error. Ya, entonces fíjate, esta es la 25.022. Esta es la calidad en uso, ¿no es cierto? Y aquí están aunque no, la que me dijiste no es en calidad de uso, sino es en el proyecto, en el producto, ¿no es cierto? Déjame ver, esas están acá entonces. Las de calidad del producto están en la 25.023 y estamos en medidas de usabilidad. Y aquí está los mensajes de error. ¿Cuál de estos es? Protección de los... entonces no era aquí, era en el otro. Veámosle, ya me confundí ahorita, veámosle en nuestra plantilla para ver el nombre exacto de la que me estás diciendo. En métricas de producto y en usabilidad, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ya, entonces esa es la de producto mismo. ¿Y cuál de estos? ¿Qué número? La 8. El 8, profe. Ya, entendibilidad de los mensajes de error, estamos en usabilidad y estamos en producto. Entonces tenemos que irnos a la norma de producto, que es esta, a usabilidad, y ya. Entonces buscar la de los mensajes de entendibilidad de los mensajes de error. Entonces no es ninguna de estas. Aquí está, entendibilidad de los mensajes de error. Entonces, fíjate que lo que está puesto ahorita en la tabla es solamente el nombre de la métrica, pero si tú ya te vas a la norma, en la norma te dice la pregunta que se relaciona, acuérdate del GQM, te dice las variables y te dice la fórmula. Entonces, en entendibilidad de los mensajes de error, lo que dice es, esta es la pregunta a resolver. ¿Qué proporción de los, a ver, of the error message state, qué proporción de los mensajes de error define la razón por la cual ocurrió el error y cómo resolverlo? ¿Qué proporción, no es cierto, de mensajes de error define la razón y cómo resolver? Entonces, para medir esto, ¿qué vas a hacer?
tienes que dividir la A sobre la B. Entonces, ¿qué es la B? El número de mensajes de error implementado. Entonces, eso te va a significar recorrerte el producto, ¿no es cierto? Recorrerte las interfaces e ir sacando todos los mensajes de error. Entonces, resulta que en total hay, se me ocurre, 15 mensajes de error. Ese es el B. Ahora vamos a la. El A es el número de mensajes de error que sí explican la razón de la ocurrencia y sugieren maneras de reducir cuando sea posible. Entonces, ahora que sabes que son 15 y sabes cuáles son esos mensajes, vas viendo uno por uno, este sí dice la razón y sí sugiere cómo resolver, entonces cuenta. Este no dice, no cuenta. Y entonces digamos que de los 15, 10 sí explican la razón y dicen maneras de resolver. Y entonces la métrica es 10 sobre 15, cualquiera que te dé ese valor, y ese es el valor que vas a poner en la tabla. ¿Sí ves? Entonces, el asunto es que en ninguno de los casos tú tienes que inventarte o idearte qué poner o cómo calcular. Todos están ya definidos, predefinidos en la norma. Entonces, esta información es la que les va a pasar a ustedes el David en Excel, porque aquí lamentablemente está solamente como gráfico y ahí no nos sirve de mucho, ¿no? Ni siquiera podemos hacerle cut and paste porque nos pasaron como fotos, de hecho. Entonces, David, para ahorrarles trabajo a ustedes y hacer una sola vez el trabajo en lugar de que cada equipo haga, va a hacer el trabajo de pasar esto a un Excel para que ustedes tengan de todas las métricas que vamos a necesitar, la descripción, las variables y la fórmula. Eso es como funciona. Y así es para todas, tanto las que están en métricas de producto como las que están en métricas en las métricas de calidad en uso. Las que no tenemos así son las primeras, las que te dije que son métricas de proceso, que era contar cuántos daily scrums, contar el esfuerzo, eso sí no tenemos en norma. Eso sí tienes que hacer a través de los conteos propios. No sé si eso te aclara un poco más. Sí, profe, muchas gracias. Eso era Chévere. mi... Buenas, sí, entonces en conclusión no es que ustedes tienen que idearse o inventarse, lo que tienen que hacer es seguir la norma y David les va a proveer hasta mañana ya el documento para poder seguir la norma. Mientras tanto, ustedes pueden ir avanzando con las otras partes, con las otras tablas y las otras cosas que hay que hacer. Chévere, además, más preguntas, seguro que hay. Y si no hay ahorita, pues seguro irán apareciendo, ya saben, con confianza me van nomás diciendo. Entonces, ayúdenme ahorita con un visto, que significa que por lo menos hasta este momento estamos relativamente claros de lo que hay que hacer. Gracias, Anderson, Miguel, Carolina, Santi, Andrés, Mahatma, Dianita. Me falta Steven, solo Steven. ¿Estás por ahí, Steven? Ok, chévere. Voy a tomar la lista también. Entonces, bueno. Chévere. Entonces, como ustedes conocen su producto, ustedes ya saben de qué pata cojea, ¿no? Entonces, no debería ser mayor sorpresa para ustedes el poder listar los defectos y cuando les vean a los usuarios en acción, pues ustedes ya van a ver. De alguna manera uno ya intuye las cosas en las cuales el usuario se pueda trabar, ¿no? Sin embargo, siempre es una experiencia súper enriquecedora verle a tu producto ya desarrollado en acción en la vida real, ¿no? Con usuarios reales, porque ahí van apareciendo cosas, también pueden ir apareciendo cosas que no se nos había ocurrido, que no habíamos anticipado, interacciones que pensamos que no eran posibles o que ni siquiera se nos ocurrió que pudiera ser posible, y sin embargo los usuarios finales lo hacen de cierta manera que no habíamos, digamos, nosotros previsto, ¿no? Entonces ahí vienen los manejos de excepción que hay que que hay que incorporar, este asunto de la prevención de errores de usuario, este asunto de los datos por default, etcétera, ¿no? Entonces, siempre por experiencia les digo, es bien enriquecedor trabajar con usuarios finales, que es una de las partes que nos falta hacer. Miguel. Sí, profe, otra pregunta. Ujú. Para esto, ¿cómo vamos a hacer el giro y todo eso? ¿Tendríamos que mantener igual reuniones todos los días, así como vinimos haciendo en este proyecto último del primer trimestre, o no sería necesario?
Lo que yo vi es que sí se les dificultó a ustedes porque decían que no había tiempo ni en la madrugada, ni en el mediodía, ni en la noche para hacer los dailies Scrum. Entonces, para esta vez vamos a hacerlo más informal. Entonces, no hace falta que obligatoriamente hagan reuniones diarias, pero obviamente van a tener que reunirse. Yo les sigo recomendando que las reuniones sean eficientes, ¿no? Entonces, cuando se reúnan para coordinar, aunque sea una sola vez cada la semana o una vez cada 2 o 3 días o cuando haya necesidad, sean puntuales y sean concretos. O sea, no se queden horas de horas. Recuerden que las reuniones no son para ese momento resolver las cosas. Cuando se reúnan siempre trabajen bajo las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho desde la reunión anterior? Qué es lo que voy a hacer hasta la próxima reunión y qué colaboración o apoyo necesito del resto del equipo para lo que voy a hacer. Entonces, son más reuniones de gestión que de trabajo, como quien dice. Entonces, manténgalas cortas, manéjense con las 3 preguntas, pero no hace falta que las hagan diarias. Sin embargo, cuando las hagan, obviamente regístrenlas, ¿no? O sea, graben las reuniones y todo lo demás. Entonces ya no van a ser dailies, van a ser Scrum Meetings espaciados de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan de reunirse. Eso sería, Miguel. Muchas gracias, profe. Ok, chévere. ¿Alguna otra pregunta que ahorita salga? Bueno, entonces, vamos entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar a trabajar en el capítulo 4, ¿no? Uy, disculpen que aplasté un botón que no debía. Entonces, voy a compartirles, me sigue dando problemas de usabilidades este asunto de aquí, déjenme ver. Voy a compartirles entonces las diapositivas del día de hoy que ustedes se pueden bajar directamente del aula virtual, que tienen que ver con la introducción al ISTQB en este poquito tiempo que nos queda, hasta donde avancemos, ¿no? Y lo demás veremos tranquilamente mañana o la siguiente clase, porque mañana la principal actividad que tenemos en realidad es el laboratorio que tenemos que hacer para que ustedes ya sepan cómo trabajar la parte del source site, que es también relativamente sencillo, pero bueno, de eso vamos a hablar mañana. Ahorita estoy buscando no, lo voy a tener que bajar del aula mismo porque no sé en dónde lo guardé. Entonces, bueno, ya les voy a actualizar aquí la fecha que ya acabamos de quedar de estas 2 semanas de autoevaluación y voy a bajar las diapositivas de la introducción. Porque no sé dónde tengo la versión original. Entonces, bueno, entramos de lleno a trabajar en la parte de pruebas de software y para ello, como les decía, nuestro fuente básica de información, de conocimiento, es lo que propone el ISTQB, el International Software Qualification Board. International Software Testing Qualification Board. Entonces, antes de entrar en pruebas, que no vamos a entrar el día de hoy como tal en materia, hoy solo vamos a hacer una introducción para conocer un poco más de detalles para aquellos de ustedes que no lo sepan, qué es esta organización y cómo trabaja el esquema de certificaciones de esta organización. Y de paso, pues ya darles más detalles de cómo vamos a hacer esta entrega que tenemos la posibilidad de hacer en este semestre de 2 exámenes con descuento de 100%, es decir, salen gratuitos para la certificación. Como solo tenemos 2 y seguramente vamos a tener muchos más interesados en dar la certificación, vamos a hacer una selección y la selección va a ser por méritos. Es decir, vamos a darle los cupos gratuitos para dar el examen a las personas que demuestren estar más capacitadas para pasarlo.
porque evidentemente la idea es que quienes reciban el cupo gratuito del examen aprueben el examen y logren la certificación. Entonces, es como que esta parte de la materia tiene doble premio, ¿no? Por un lado, terminar el curso de calidad de software en el que estamos nosotros embarcados, y por otro lado, prepararte para poder ganarte ese examen gratuito y pasarlo y quedar certificado, ¿no? Las certificaciones ISTQB no caducan, es decir, que una vez que tienes la certificación te sirve para toda la vida, y con el proveedor de examen que nosotros vamos a hacer, que es con Brightest, que es el que nos ha concedido estos 2 cupos gratuitos, ellos te dan la posibilidad de que tu badge de profesional certificado lo puedas colocar en todos tus espacios, ¿no? Es decir, en tus tarjetas de presentación digitales o físicas, en tu sitio web, etcétera, ¿no? Entonces siempre también lo puedes poner en el LinkedIn, por ejemplo. Entonces siempre es bueno tener, aparte de la formación, digamos, académica universitaria, certificaciones, ¿no? Y esta es, como les digo, bastante conveniente porque nunca va a caducar. Entonces, ese es el estudio que vamos a hacer. El ISTQB es una organización sin fines de lucro, es europea, su sede principal está en Bélgica. ¿Cómo trabaja la organización? Pues a través del voluntariado. Entonces, personas a nivel de todo el mundo voluntariamos tiempo para hacer trabajo de la organización, y para ser miembro de la organización, pues tienes que ser una persona que tengas experiencia y conocimiento en el tema de software testing. Entonces, se considera que los que trabajamos en ISTQB o voluntariamos más bien somos testers expertos, ¿no? Y es la organización que tiene la gestión a nivel mundial del esquema de certificaciones ISTQB Certified Tester. Al momento es una de las más conocidas, no es la única. Es decir, si hay otras certificaciones en pruebas y calidad de software ofrecidas por otras organizaciones que también son certificaciones internacionales, pero tal vez la que más se conoce a nivel mundial es justamente las certificaciones de ISTQB. Y este es el cuadro general de las certificaciones. Para verlo un poquito más en detalle, porque sí me interesa que ustedes conozcan todas las posibilidades que tienen en cuanto a certificación, lo voy a abrir más bien acá directamente desde el sitio web. Entonces, saltándonos los anuncios y demás. Aquí está el sitio, no, ese es ISKI. Ese es Udemy, ASTQB. Qué extraño que no sé dónde quedó el sitio. Déjenme ver. ISKI.org. Logic. Veamos si nos sale así. Ah, ya sé, con las imágenes me debe salir directamente. Y aquí está. Espero que este sea el último. Bueno, entonces, déjenme hacerlo un poquito más grande. Y este es el esquema de certificaciones de ISTQB. Tiene 3 grandes áreas, el que se llama Core o básico, la línea Agile y la línea especialista, que es la que a mí más me gusta, ¿no? Aunque obviamente Agile es como más de moda. Entonces, empezando desde abajo, la certificación inicial se denomina CTFL porque son las siglas de Certified Tester Foundation Level, o traducido al español, el nivel fundacional o fundamental para la certificación de testers o probadores. Entonces, este es el que nosotros vamos a estudiar
estudiar. Ya vamos a abrir en un ratito también el gráfico de los contenidos para que ustedes vean cuáles contenidos vamos a cubrir en este mes, en lo que nos resta de clases y cuáles les va a quedar pendientes para estudiar, para dar la certificación. Sin embargo, todos los contenidos están en el libro de texto que vamos a utilizar. Entonces, en realidad, estudiándote ese libro, estás más que preparado para pasar el examen. Entonces, esta es la certificación que las 2 personas que se ganen el cupo gratuito van a lograr obtener, porque estoy segura que quien dé el examen lo va a pasar. Y una vez que tienes esa certificación por el lado de Agile, puedes, siendo ya certificado a nivel fundamental, sacar la certificación de Agile Tester, que es la que yo les comentaba que saqué el año pasado, aprovechando que el tiempo de pandemia. Una vez que tienes la certificación de Agile Tester por esta línea, puedes sacar 2 certificaciones Agile adicionales de nivel avanzado. La una se llama certificación Agile técnica en desarrollo y la otra certificación Agile organizacional en desarrollo. Es decir, en esta parte es nivel avanzado en la parte técnica como tal y en el otro es el nivel avanzado en la parte de gestión de desarrollos de software, ¿no? Entonces, esas son las 3 certificaciones que al momento existen en el lado Agile. En el lado core o fundamental, asimismo, partes de la base, que es la certificación CTFL, y puedes optar por 3 certificaciones de nivel avanzado. La una se llama gestor de pruebas, jefe o gestor de pruebas, analista de pruebas y analista técnico de pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El analista de pruebas, igual que el analista de software, lo que hace es levantar requerimientos, sino que el analista de software levanta los requerimientos de software, obviamente, mientras que el analista de pruebas levanta los requerimientos para las pruebas, que van a tener que estar alineados con los requerimientos de software, ¿no? Entonces, eso hace el analista de pruebas, mientras que el analista técnico de pruebas lo que hace es definir las técnicas de pruebas que se van a utilizar. Eso es gran parte de nuestro estudio, tiene que ver con la parte técnica de las pruebas, ¿sí? Más que la parte de requerimientos, y nosotros no vamos a estudiar nada de la parte de gestión. ¿Sí? Entonces hay 3 certificaciones que profundizan en esos temas porque a nivel fundacional se ven todos esos temas, pero la parte introductoria o básica, ¿no? Y luego, una vez que tienes una certificación de nivel avanzado, cualquiera de ellas, puedes optar por una certificación de nivel experto. Ahí hay 2 certificaciones. La una se llama Test Management, que sería algo así como gobernanza de pruebas, a diferencia de Test Manager, ¿no? Entonces, Test Manager es el jefe de pruebas o gestor de un equipo de pruebas, mientras que Test Management vendría a ser como quien dice el gerente de calidad de la organización. Entonces, en Test Management se hace gobernanza de la parte de calidad y pruebas a nivel de toda la organización, mientras que en Test Manager se hace la gestión o administración de un equipo específico para la parte de pruebas. Entonces, este es más abarcador que el de acá. De hecho, este es el jefe de estos, ¿no? Entonces, el que hace gobernanza de pruebas es el jefe de los jefes de pruebas, que son los jefes de los testers. Y el otro, que es muy bonito, se llama Improving the Test Process, que es una certificación que dice que el profesional que tiene esta certificación tiene los conocimientos para hacer mejoras en el proceso de pruebas. Ahorita nosotros estamos en el informe que ustedes van a hacer en estos días, ustedes van a establecer algunas mejoras para el proceso de desarrollo de software. En cambio, el que tiene esta certificación puede hacer mejoras o proponer mejoras en el proceso de pruebas como tal. Y bueno, del otro lado, cuando tú te vas por el lado de acá, que son las especialidades, existe gran cantidad de posibilidades. Por ejemplo, tú puedes ser performance tester, es decir, un tester especializado en hacer pruebas de desempeño. Mobile Application Tester, el tester especializado en probar aplicativos móviles. Gambling Industry Tester, es tester especializado en probar aplicaciones de la industria de
la industria de juegos y la industria de las apuestas. Sí, ay, perdón. Esto es porque a nivel mundial estas industrias de juegos y apuestas mueven gran cantidad de plata. Entonces, las máquinas de los casinos, por ejemplo, tienen inteligencia comandada por software, ¿no? Entonces, ese software tiene que ser desarrollado por alguien y tiene que ser probado por alguien más. Entonces, esta certificación es para especializarte solamente en probar ese tipo de software. De igual manera, el Automotive Tester es el tester especializado en probar software para lo que es manejo de vehículos no tripulados. Por ejemplo, o pueden ser carros, pueden ser camiones, pueden ser drones y cualquier tipo de vehículo que con inteligencia artificial se maneje a sí mismo. Entonces, ese software, nuevamente, alguien lo tiene que desarrollar y alguien más lo tiene que probar. Entonces, como el futuro sí va hacia el hecho de que exista mucho, de que empiecen a existir, por ejemplo, buses que recorran rutas solos o entregas terrestres o aéreas solas, entonces ese software tiene que ser probado y eso es lo que hace el Automotive Tester. Luego, Usability Tester. El tester especializado en hacer pruebas de usabilidad y Model Based Tester, que es un tester que hace pruebas basadas en modelos. Eso a nivel igual fundamental. Y a nivel avanzado, dos especialidades que van a ser van a tener mucho mercado de trabajo en el futuro mediano y largo, ¿no? Security Tester, cada vez es más importante, como sabemos, el tema de las seguridades. De hecho, por eso en este proyecto habíamos puesto como uno de los criterios de calidad obligatorios implementar seguridades. Y claro, las seguridades que son desarrolladas o implementadas tienen que ser probadas y eso lo hace un security tester. Entonces, el security tester maneja cuestiones de hackeo ético, pero también maneja cuestiones de las pruebas de seguridad a nivel de código, por ejemplo. Y la otra, que es el Test Automation Engineer, que es la certificación para los ingenieros especializados en automatizar las pruebas. Entonces, todo lo que vamos a ver en este curso puede ser hecho manualmente, pero ya no hace mucho sentido hacer manual cosas que te puedes apoyar con una herramienta como la que vamos a ver mañana, como SourceSight, porque la herramienta te va a ayudar a ganar tiempo, te puede resultar más barato, aunque no necesariamente, a veces por costos de licencia y demás, puede resultar en dinero igual o incluso más elevado, pero lo que sí es seguro es que la automatización te permite hacer pruebas de regresión, porque hacer pruebas de regresión manual es casi imposible, ¿no? Por el costo que implica, tanto en tiempo como en personal. Entonces, cada vez se requiere más automatización en lo que es las pruebas y el ingeniero de automatización de pruebas es el encargado de definir qué herramientas se va a utilizar, qué pruebas se van a automatizar, en administrar esas herramientas, en codificar los casos de prueba en las herramientas automatizadas, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es una certificación nomás, es lo que se llama un esquema de certificaciones. Y tú puedes accesar a cualquiera de estas certificaciones, todas desde la primera, que es la que vamos a estudiar acá, y la que tú te puedes si te interesa, pues aplica registrándote para ganar estos cupos de exámenes que tenemos en esta ocasión y por primera vez, siempre he querido lograrlo y esta vez ya se dio, la posibilidad de que ustedes lo hagan sin costo. Hasta ahí preguntas tú con respecto a este tema de las certificaciones, tal vez con alguna certificación en particular que te llamó la atención. Y si no, pues le voy a pedir a Alejandro, porque ya casi se nos acaba el tiempo, que rápidamente les cuentes a los compañeros cómo va a ser el proceso de registro para los que estén interesados a través del Club de Software, que ahora sí ya lo tenemos bastante más definido. ¿Estás por ahí, Alejandro? Estás con el micrófono apagado. Sí, profesor, pensaba que a lo mejor alguien iba a hacer preguntas. Y ahí sí me escuchan todos. Bueno, primero buenas tardes. Pues sí, vamos a hacer llenar un registro, como la profe me había indicado. Esto ya se lanzaría la siguiente semana. Entonces, el decano, bueno,
puede ser decanato, la ASO, les va a enviar un correo a ustedes con un formulario y ahí se va a generar la suscripción, pero la inscripción. Y eso yo le voy a pasar a la profe y ya vamos a gestionar para cuando se dé la prueba. Eso, profe. Ujú. Y la prueba la vamos a hacer una vez que terminemos el estudio, porque mi idea es que pues ustedes tengan, digamos, mayores recursos como para poder acceder a los dos cupos, porque vamos a hacerlo abierto, ¿no? O sea, no podemos decir solo para los estudiantes de esta materia. Entonces va a ser abierto para todos los estudiantes de la facultad y todos entran a un pequeño, digamos, una pequeña evaluación que vamos a hacer para garantizar que realmente los cupos se lleven las personas que estén más capacitadas para pasar el examen. Y entonces mi intención en estas clases es justamente que ustedes tengan los recursos y hagan el estudio para poder primero pasar digamos, nuestra evaluación interna y luego obviamente pasar la evaluación con Brightex, que ya es la evaluación oficial. Así es que eso vendrá la próxima semana. Igual ya haremos las respectivas promociones y demás. Y bueno, entonces voy a compartirles un poquito más de las diapositivas que estábamos viendo. Entonces, eso en cuanto a las certificaciones, ¿no? En beneficios, pues ya queda medio obvio tener un reconocimiento internacional de tus competencias, quedas autorizado para usar el logo de Certified Tester, tienes más posibilidades de escalar en otras certificaciones, tener una mayor visibilidad en el mercado laboral, ¿no? Dado 2 hojas de vida que son prácticamente iguales, con la única diferencia de que la tuya dice que eres certificado y la de la otra persona dice que no dice que tenga certificaciones, pues ese va a ser ahí el elemento diferenciador, ¿no? Entonces siempre te va a ayudar a que tu hoja de vida sea más apetecible. En cobertura, ISTQB trabaja en más de 100 países con actividades cubiertas en todos estos países que ustedes ven aquí en color azul oscuro, incluyendo obviamente Ecuador también. Solamente falta incorporar a nivel de mapa mundial algunos países de África, como ustedes ven, algunos países de Asia y unos poquitos países de Centroamérica. Me parece que un par de por ahí, las Guyanas tampoco están, pero son más bien la excepción. De ahí por regla general, como ustedes ven, prácticamente casi toda América está cubierta, toda Europa está cubierto, Rusia también está cubierto, Asia, gran parte de Asia está cubierto, la India, la China, Australia está cubierto, es más África que todavía se necesita seguir trabajando en ampliar digamos, la cobertura de la certificación. ¿Qué es el HASTQB? La cobertura se logra a través de regionales. Entonces existe, por ejemplo, la regional Brasil, porque Brasil, por tener otro idioma, tiene su propia regional. Existe la regional Estados Unidos, existe la regional España y existe la regional HA, que es Hispanoamérica. Entonces, en la regional Hispanoamérica estamos todos los países de habla hispana que estamos en el continente americano. Esta existe desde el año 2008 y la idea es promover un marco de trabajo común para tratar de que tanto los recursos como los exámenes estén disponibles para la gente de habla hispana en América, ojalá en el idioma español, que es un poco también lo que nosotros queremos ir fortaleciendo, ¿no? Y nosotros trabajamos de manera muy conjunta con el Comité Español, el SSTQB, porque pues nos une el mismo idioma y nos interesa a ambos que los glosarios, los recursos de capacitación, los exámenes mismos estén bien traducidos, ¿no? Aunque yo realmente les recomendaría a ustedes que si ya van a dar el examen, lo hagan en inglés por ahora y además pidan la extensión de tiempo. Y bueno, ya para ir cerrando hoy, esta es la presencia en Hispanoamérica de la certificación. Como les decía, prácticamente cubrimos desde México hasta la Patagonia, todos los países, con excepción de Haití y un país de Centroamérica que ahorita se me escapa cuál es. De ahí estamos prácticamente ya dentro todos los países de la región de América que hablamos español.
Y este mapa es importante porque este mapa demuestra cómo es el porcentaje la proporción, más bien dicho, de certificaciones por país en Hispanoamérica. Entonces, aquí podemos ver que comanda Colombia con un 39%. De hecho, la matriz de HASTQB está en Medellín, en una empresa que se llama Kucher. Entonces, 39% de las certificaciones de la región están en profesionales de Colombia, seguido de México, un 28%, seguido bastante por debajo de Argentina, Perú y Chile, que están con los porcentajes de 8, 7 y 6%. Finalmente Costa Rica con un 4% y lamentablemente Ecuador está en este pedazo del pastel que representa en conjunto menos del 3% y nosotros estamos aquí. Eso significa que en nuestro país todavía falta que nosotros tengamos mayor presencia con profesionales certificados a nivel de la región y por ende a nivel mundial, ¿no? Entonces la idea sería salir de este pedazo de otros y al menos figurar ya entre los que tienen un porcentaje, digamos, aunque pequeño, pero ya visible dentro de la región. Eso nos falta. Y ahí nos vamos a quedar. Esta sería la última diapo que les quiero mostrar hoy. Aquí está la certificación que vamos a estudiar y que me gustaría que 2 de ustedes logren certificarse con el cupo gratuito, ¿no? En Hispanoamérica, estos son datos antes de pandemia. Teníamos 4,400 profesionales con la certificación de nivel básico. 179 con la certificación de Test Manager, que es la de jefe de pruebas, 36 de analista de pruebas, 28 como Technical Analyst o analista técnico, y así sucesivamente. Aquí no está constando todavía no, este es del Agile Testing, son solamente 6 en toda la región antes de la pandemia. Entonces, los que tienen Agile son muy poquitos. De hecho, en Ecuador, bueno, en estos tiempos sí ha aumentado, porque en pandemia más bien ha habido un efecto de que la gente pues con más tiempo tal vez se ha dedicado a sacar certificaciones, pero en Ecuador seguimos siendo muy poquitas las personas con certificación Agile, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes después de hacer la de nivel fundamental, pues de acuerdo a sus intereses, traten de tener una de nivel avanzado. Y eso básicamente, déjenme ver, ya no. Y eso es todo, ¿no? Entonces, en Ecuador, por ejemplo, hasta antes de pandemia, las personas certificadas en Agile solamente eran estas 2 personas que ustedes ven acá. Y yo me sumé el año pasado, no sé cuántas más personas se sumarían entre el año 2020 y lo que va del 2021, pero seguramente no llegamos todavía a 10 personas en Ecuador con la certificación Agile. Así es que ahí está la oportunidad para tener una mejor presencia en tu hoja de vida y sobre todo para tener más competencias que te permitan, si es que lo tuyo es desarrollo o de plano lo tuyo es calidad, tener todavía mejores fundamentos para poder ser un buen profesional. Entonces, nos vamos a quedar ahí, chicos, y nos vemos mañana para hacer el laboratorio y seguir conversando del proyecto. Muchísimas gracias por la atención de hoy y que estén bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, hasta Hasta luego, mañana. profe. Hasta luego, profe. Chao.